Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Mi nombre es Álvaro Reicher y bienvenidos a un nuevo video tutorial de tuwebona.com en el cual explicaremos cómo hacer el envío de email a través de las funciones de PHP y utilizando como soporte un servidor web en internet. Rápidamente para hacer una explicación y bueno, tener una idea de qué es lo que estamos haciendo. Para poder hacer el envío de emails utilizando programación en PHP necesitamos conocer algunos conceptos como es un servidor SMTP, que es el servidor que utiliza los protocolos y se encarga de hacer el envío de email. Y necesitamos también conocer un poco de un servidor de tipo POP, que es el servidor que se encarga de hacer la recepción del correo y distribuirlo al destinatario. Esto puede parecer un poco confuso, pero en realidad es muy sencillo. Por estas dos razones, debido a que no utilizamos el mismo servidor o los mismos protocolos para el envío que para la recepción, necesitamos configurar correctamente un script para que nuestros correos enviados a través de PHP y bueno, de programación y formularios de contacto, etcétera, sean entregados correctamente y no sean arrojados a una lista de spam o en su peor caso sean rebotados estos correos como ya es habitual y bueno, sencillamente no puedan entregarse por estas razones de seguridad. Por lo tanto, vamos a utilizar un servidor web y no una configuración de un servidor SMTP a nivel local, porque no tendríamos entonces toda la seguridad necesaria para que nuestros correos sean aceptados en las bandejas de entrada de correos que utilizan los servidores de Gmail, de Yahoo, Outlook y bueno, cuantos más hayan por ahí en la web. Entonces en este momento tengo una carpeta corriendo en mi servidor local que la utilizaremos solamente para ir verificando lo que estamos haciendo más a nivel de maquetación. Yo he creado una cuenta en el servicio de Hostinger, que la tengo por acá. Esta cuenta en donde puedo alojar información de manera gratuita. Te invito a que crees una, que lo revises en caso de que no lo tengas, que está perfectamente configurado y nos presta muchas opciones, sobre todo para este tipo de pruebas y cosas que bueno, ya explicaremos más adelante. Aquí tengo ya cargado el subdominio que nos ofrece gratuitamente Hostinger, que además de todo esto lo recomiendo. Y tengo obviamente mi correo para verificar que las pruebas sean correctas. Entonces también tengo aquí mi editor de código. Yo voy a utilizar Sublime Text, puedes utilizar cualquier otro, el que te sea más cómodo, más útil y bueno, vamos a empezar. Entonces vamos a crear un documento, lo voy a guardar como index.php. Lo voy a guardar dentro de la ruta de mi proyecto que está acá como tutorial email y le voy a dar a guardar. Entonces ahora sí voy a crear la estructura de un documento HTML en donde tenemos un doctype, tenemos un HTML, etiquetas body y el encabezado o el head, en donde voy a poner un título que será tutorial de envío de email con PHP, así nomás. Vamos a incluir dentro del title las personas que han visto mis tutoriales o los tutoriales en nuestro canal. Sabemos que también estamos muy acostumbrados y tratamos de ponerle por lo menos un diseño básico a todo lo que hacemos, así que vamos a incluir dentro del head del documento una etiqueta link rel con el href style.css, que será nuestra hoja de estilos. Yo lo voy a incluir todo dentro de la misma carpeta para ahorrar un poco de tiempo. Y bueno, ya tendríamos entonces acá que crear nuestro documento para hacer los estilos de este archivo index. Así que le voy a dar a un nuevo archivo y este archivo lo voy a llamar style.css.
.css tal cual como lo incluye en el head. Lo voy a guardar por acá y voy a empezar a crear los estilos para el documento. Voy a crear los estilos para el body. Le voy a decir que tenga un margin 0. Y le voy a dar un padding 0 también, que por defecto tiene algunos píxeles. Vamos a ponerle un tipo de fuente, vamos a darle un font family. Lo voy a poner en Helvética. Voy a utilizar un color. Vamos a poner un gris oscuro. Y de momento creo que así estaría bien. Entonces vamos a poner un título de ejemplo dentro del body para asegurarnos de que esté corriendo nuestra hoja de estilos. Tutorial. Ok, entonces tendríamos un título. Voy a refrescar aquí mi navegador. Y por defecto siempre sabemos que lo primero que nos carga es el archivo index.php o .html según fuera el caso. Aquí tendríamos entonces ya codificado esto. Voy a eliminar esto que se me fue por acá. Y entonces ahora vamos a hacer otras cosas. Yo voy a incluir por acá un div, una etiqueta div, con la clase container, que todavía no tengo creada. Y aquí voy a meter entonces esta etiqueta h1 para darle también unos estilos. Y vamos entonces a crear los estilos de nuestro container. Entonces me voy a venir por acá, voy a crear los estilos para container. Le voy a decir que tenga un ancho de 800 píxeles. Ok, vamos a darle un alto mínimo, un min height, lo tengo por acá. Un alto mínimo con el min height de unos 500 píxeles. Vamos a darle un padding de unos 20 píxeles. Estoy poniendo datos al azar y le vamos a dar un margin, lo vamos a poner en auto para que se nos alinee al centro. Y para identificar una cosa de la otra, como ya es costumbre, le vamos a poner un border. Yo le voy a decir que sea sólido de un píxel y en un color, nos fue un espacio por acá, y que tenga un color bastante claro. Ok. Cargamos nuevamente y entonces aquí tenemos ya nuestro contenedor para el tutorial. Entonces lo primero que tenemos que hacer, sobre todo que nuestro ejemplo está basado en un formulario de contacto, vamos a utilizar un formulario. Yo voy a abrir etiquetas form y en el action le voy a decir que vaya a una página que no tengo creada que se va a llamar mensajero.php. Ok, tengo que poner en el formulario el tipo de datos que se van a enviar. Entonces serían los datos, vamos a utilizar el atributo method y le vamos a dar por el método post, que serán enviados nuestros datos. Y nuestro formulario vamos a ponerle un name, será email, no, vamos a ponerle email form. Y vamos a copiar también esto y le vamos a poner este mismo ID. Y en nuestro formulario entonces vamos a empezar a agregar nuestras etiquetas, nuestros input, perdón. Entonces yo voy a crear un input. No, vamos a crear primero un label, en donde vamos a poner por acá, por ejemplo, nombre. Vamos a hacer acá un salto de línea, una etiqueta BR, y vamos a poner ahora sí un input de tipo texto con el name. El nombre de este input va a ser nombre precisamente. Vamos a ponerle un value igual a vacío. Vamos a cerrar esta etiqueta por acá. Y por ahora con esto sería suficiente. Vamos a incluir también por acá un salto de línea y vamos a copiar y pegar esto un par de veces. Incluso una sola vez. Aquí vamos a poner
un texto email y el nombre de nuestro campo va a ser email también. En nuestro siguiente campo entonces vamos a incluir también un label que le vamos a poner mensaje y este input vamos a reemplazarlo por un textarea, así. En el name le vamos a poner mensaje, le vamos a decir que tenga la cantidad de caracteres que sea igual a unos 40 por ejemplo. Y bueno, por ahora podríamos dejar esto así tal cual. Vamos a ver cómo está nuestro formulario. Bien, este sería nuestro formulario muy básico para el ejemplo. Vamos a poner entonces por acá también una etiqueta BR, un salto de línea, y aquí vamos a crear un input para que será el botón que va a ejecutar este formulario. Pero entonces para que sea este botón tenemos que ponerlo como un input de tipo submit, que cuando hagamos clic sobre él pues nos va a ejecutar el formulario. Entonces en el value vamos a ponerle enviar mensaje con PHP. Ok, recargamos y bien, aquí tendríamos entonces ya configurado nuestro formulario y vamos a empezar a trabajar ahora con el archivo que va a recibir estos datos y los va a procesar. Yo tengo entonces por acá en el action la ruta del archivo que va a ejecutar estos datos, que va a ser mensajero.php. Así que me voy a copiar esto y voy a crear un nuevo archivo llamado precisamente mensajero.php y lo voy a guardar dentro de la raíz de este proyecto. Vamos a ponerlo por acá y vamos a guardar. Bien, entonces en nuestro archivo mensajero.php vamos a abrir etiquetas de PHP para empezar a escribir nuestro código y vamos a crear una condición. Simplemente vamos a escribir if, vamos a poner iset por acá para verificar que una variable o un dato esté puesto, esté seteado dentro del script. Entonces me voy a referir a la variable que voy a enviar por el método post llamada nombre y vamos a poner entonces por acá si está seteado nombre. Si además de eso vamos a poner por acá la variable enviada por post llamada email. Vamos a escribir que si email es diferente a vacío y además de eso la variable enviada también por el método post llamada mensaje también es diferente a vacío. Con esto nos aseguramos de que solamente se envíe el mail o el correo siempre y cuando estén puestas y esté escrito algo en el campo del formulario. Fíjate que estos nombres de estas variables enviadas por post son iguales a los nombres de cada uno de los campos puestos en el formulario. Ok, así tal cual como lo tenemos por acá. Entonces si esto está ocurriendo, todo lo que tenemos acá dentro de la condición, va a empezar a funcionar algo. Yo voy a cargar por acá nuestro archivo mensajero.php. De momento no tiene ningún error, pero pues es algo que no está haciendo por ahora absolutamente nada. Ok, entonces si todo esto ocurre, voy a hacer a definir unas variables, una variable para el nombre. Esto lo hago solamente a nivel por motivos de simplicidad. Voy a copiar este dato. Entonces voy a definir una variable nombre que va a adquirir el valor de lo que le envío desde el formulario de la variable post llamada nombre. Voy a crear también entonces una variable para el email que va a adquirir el valor del campo email. Y por último voy a crear una variable llamada mensaje que va a tomar el valor del campo mensaje, que sería nuestro text area. Ok, entonces ahora una vez tengo codificado ya esto, ya estoy capturando estas variables en caso de que todo esto pase. Voy entonces a empezar a crear el contenido del email que se va a enviar.
Y para ello necesitaríamos entonces un dato importante que sería el título. Voy a definir también una variable para el título, lo voy a hacer por acá aparte y voy a comentar esta línea en la cual voy a escribir contenido del mensaje. Ok, entonces contenido va a tener el siguiente valor. Voy a decirle que esto sea eh, mensaje de pruebas. No, mensaje de la web enviado con PHP. Este va a ser el, el título de mi mensaje. Y lo siguiente que voy a crear entonces es una variable para el contenido. Voy a definirla por acá. Y esta variable entonces va a adquirir, por acá tengo un error. Voy a crear, a meter dentro de esta variable código HTML. De hecho lo puedo poner por acá para estar un poco más claros con todo esto. Entonces voy a crearme la estructura de un documento HTML. Lo puedo hacer aquí por fuera para que sea más fácil utilizar las funciones del editor. Dentro de la etiqueta HTML voy a meter un title. Y voy a meter también un body por acá.